Undeclared wars are commonplace. Las guerras no declaradas son algo habitual. Trágicamente, nuestro gobierno recurre a la guerra preventiva, que no es otra cosa que agresión, y el pueblo estadounidense no se queja. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a vivir con el uso ilegítimo de la fuerza por parte del gobierno. Para construir una sociedad verdaderamente libre, debemos comprender y rechazar por completo la idea de iniciar el uso de la fuerza. Y si, a veces para amar de verdad a tu país tuvieras que cambiar o incluso abolir el gobierno? ¿Y si Jefferson tenía razón? ¿Y si el mejor gobierno fuera aquel que menos gobierna? ¿Y si fuera peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado? ¿Y si fuera mejor morir luchando por la libertad que vivir como un esclavo? ¿Y si el momento de mayor peligro para la libertad fuera ahora? Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano y esto es Judging Freedom. Hoy es jueves, 11 de junio de 2026. Nos acompaña Max Blumenthal. Max, un placer como siempre. Muchas gracias. Quiero hablar contigo sobre la revelación pública de algo que todo el mundo en Washington ya sabía, que el Mossad, los espías israelíes, estaban espiando a las personas con las que se comunica el presidente y, por tanto, al propio presidente, tanto en Washington como en la Casa Blanca y en Mar-a-Lago. Para mí, y llevo casi toda la semana hablando de esto, la noticia no es el espionaje. La noticia es la noticia en sí. El hecho de que alguien desde dentro haya acudido al New York Times para contarlo. ¿Podrías aclararnos un poco más sobre esto? Bueno, fueron a la NBC, fueron al New York Times. Estamos hablando de funcionarios de agencias de 3 letras, como la Agencia de Inteligencia de Defensa, y probablemente también de gente dentro de la Casa Blanca. Steve Witkoff fue objeto de espionaje, alguien que ha estado ideológicamente comprometido con el movimiento sionista durante toda su vida adulta, y que, en la práctica, ha sido una carta a favor de Israel en la mesa de negociación con Irán. Elbridge Colby ha sido objetivo, supongo, porque ha sido una voz dentro de la administración que aconseja moderación respecto a Irán. Y Michael Doran, que es uno de los principales asesores de la Casa Blanca en temas de Irán. Así que me pregunto si alguno de ellos habló con la prensa, aunque fuera de forma confidencial, sobre todo esto. Quiero decir, está claro que son personas que han sido objeto de ataques. De hecho, la Agencia de Inteligencia de Defensa publicó un informe en el que afirmaba que el espionaje israelí contra Estados Unidos está en un nivel crítico. ¿Por qué? Bueno, pues justo unos minutos antes de empezar, Donald Trump publicó en Truth Social que va a retrasar el bombardeo de Irán. Hablaremos de esto quizá un poco más tarde. Dice que lo hace para poder trabajar en un posible memorando de entendimiento con los iraníes, quizá un acuerdo. Es como la 38ª vez que anuncia algo así, así que no me lo tomo demasiado en serio. Pero esto ha pillado totalmente por sorpresa a los israelíes. En Israel están acudiendo a la prensa, quejándose de que Trump no les avisó de esto. Están muy nerviosos ante la posibilidad de que Trump firme realmente un memorando con Irán y ponga fin al bloqueo naval y al proyecto de cambio de régimen. Y eso sería devastador para Benjamin Netanyahu y para el proyecto israelí en general de destruir la República Islámica y descongelar los activos. Quiero decir, no creo que Estados Unidos vaya a hacerlo, pero Israel está totalmente alterado con este asunto. Y por eso han puesto en marcha un enorme programa de espionaje. Y una de las cosas, juez, que hemos sabido gracias a este reportaje del New York Times, es algo que yo mismo conté allá por el año 2025, a partir de una fuente de la Casa Blanca. Lo que me dijeron entonces fue que durante una de las visitas de Benjamin Netanyahu, unos agentes del Shin Bet, el Servicio General de Seguridad de Israel que lo acompañaban, colocaron dispositivos de rastreo en un vehículo del servicio secreto. Y lo que informé en su momento
fue que se trataba de un vehículo del servicio secreto que debía responder ante un incidente que afectara al presidente, algo que podría ser una emergencia. ¿Por qué querrían rastrear ese vehículo? Eso plantea preguntas realmente inquietantes. Y ahora el New York Times ha confirmado lo que yo conté hace un año. Increíble. Sí que Whitcroft es un agente israelí, eso lo sabemos. Diría que es una ventaja. Exacto, un activo. El Mossad lo está espiando cuando se comunica con el presidente, y eso ocurre en todas partes, en el Air Force One, en la Casa Blanca, en Mar-a-Lago, donde quiera que estén juntos. Y Elbridge Colby fue otra persona mencionada como alguien a quien también están espiando. Es el número 2 o 3, creo que el 3, en el Departamento de Defensa. ¿Crees que esto sorprendió a Trump, que su amigo Netanyahu esté escuchando sus llamadas telefónicas? Netanyahu is listening to his phone calls? No, en absoluto. Y como informé allá por 2025, Donald Trump teme las consecuencias de desafiar a Israel. Igual que Charlie Kirk, por ejemplo, temía a Netanyahu y a su ira cuando empezó a distanciarse de la línea israelí de Tepusa y a adoptar una postura más independiente y crítica. No estoy diciendo que Israel eliminara a Charlie Kirk. No hay ninguna prueba de eso. Pero esas son las actitudes de estas figuras, según mis conversaciones con personas que han pasado mucho tiempo con ellos. Y una vez más, lo que dije, que muchos consideraron una locura, se ha confirmado. Lo de los dispositivos de rastreo en el vehículo del servicio secreto. También está el informe del primer mandato de Trump, que apareció en Político, donde 3 antiguos altos cargos estadounidenses revelaron que Israel colocó dispositivos de vigilancia Stingray dentro de la Casa Blanca. Estaban escuchando las llamadas telefónicas de Donald Trump y de sus asesores más cercanos. ¿Cómo entraron en la Casa Blanca? ¿Quién entró en la Casa Blanca? ¿Es Bibi? Justo te iba a preguntar eso. ¿Fue el propio Bibi quien colocó esos dispositivos detrás de un baño en la Casa Blanca? Voy a decir que es muy probable. Cualquiera que esté viendo esto ahora mismo, si piensa que estoy loco o que soy un conspiranoico, que lea las memorias del ex primer ministro británico Boris Johnson, donde afirma claramente que Benjamin Netanyahu fue sorprendido colocando dispositivos de vigilancia en su baño personal en el número 10 de Downing Street. Bien, eso es de lo que estamos hablando. Ese es el nivel de infiltración, de subterfugio, de engaño, de falsedad y de toxicidad con que estamos tratando en esta relación especial. Deberían haberlo detenido. Sí, bueno, por eso por genocidio. Nuremberg, ya sabes, se merece Nuremberg junto con la mitad del gobierno de Biden. Pero bueno, si quieren pillarle con vigilancia, vale. De acuerdo. Quiero hablar contigo sobre la Ley de Autorización de la Defensa Nacional y sobre estos dos temas, las secciones 224 y 622, que son francamente vergonzosas, incluso despreciables. La primera vincula al ejército y la segunda implica compartir toda la información de inteligencia. En mi opinión, esto elude la cláusula de tratados de la Constitución, porque es el equivalente moral y legal de un tratado, pero no pueden conseguir fuerza de 2/3 del Senado. Entonces, ¿qué intentan hacer aquí? ¿Atar las manos a un futuro presidente? Es algo más peligroso y más insidioso que eso. Se trata de impedir cualquier cambio o modificación en la política de Estados Unidos hacia Israel y de consolidar por completo el control israelí sobre el Congreso. Te explico por qué. La sección 224 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional se llama Iniciativa de Cooperación en Tecnología de Defensa entre Estados Unidos e Israel y obliga a cooperar en materia cuántica, en inteligencia artificial, en ciberseguridad y en el futuro del sector tecnológico de defensa estadounidense. Y esto tendrá más consecuencias que los $200 mil millones en ayuda que Estados Unidos ha proporcionado a Israel desde 1948.
Porque para empezar, exigirá compartir todos los datos, tanto los militares como los obtenidos por inteligencia militar, supongo que también de la Agencia de Seguridad Nacional, con Israel. Así que nuestros datos pasan a ser sus datos. Y justo estábamos hablando de cuánto espía Israel a Estados Unidos. Está muy claro que aquí hay dos agendas distintas y que Israel representa una enorme carga para la seguridad nacional estadounidense. Pero luego está el aspecto de la producción de defensa. Si Israel se convierte en un componente tan central de la tecnología militar estadounidense, con proyectos financiados conjuntamente por Israel y Estados Unidos, que después se fabrican dentro del país, en lugares como Mississippi o Arkansas, estados pobres y conservadores que dependen mucho de industrias israelíes como la producción militar o incluso las cárceles, y que están desesperados por conseguir empleo, entonces tienes a miembros del Congreso completamente atados a Israel, porque las fábricas de sus distritos producen esas piezas y sistemas de armas para lo que el orador llama la máquina genocida de Israel. Y van a votar con Israel pase lo que pase, o se arriesgan a perder miles de puestos de trabajo en sus distritos, que de por sí son muy pobres. Y se puede volver atrás y mirar las conferencias de AIPAC y los mensajes que dan los miembros del Congreso. Recuerdo a la antigua congresista de Texas, Kay Bailey Hutchison. Tenía una planta de Elbit Systems en su distrito, en Texas, y siempre decía algo así como: Israel me ha dado miles de empleos, así que apoyo a Israel. Pues bien, eso lo vamos a ver multiplicado por 20, por 50, si esto se aprueba. Y luego, como mencionabas, está la sección 622 sobre el intercambio de inteligencia, que obliga a Estados Unidos a compartir toda su información con Israel, un país que, según la NSA, espía a Estados Unidos más que China y Rusia. Let me just stop you for a second. Is this bilateral? Does Israel have to share its intelligence with the United States, or is it just one way? It's bilateral, presumably, but Es bilateral, supuestamente, pero Israel no tiene una constitución con cláusulas sobre la privacidad. Israel es un país mucho más débil. Esto no tiene precedentes. Estados Unidos no está obligado a compartir inteligencia con ningún otro país. Entonces, ¿por qué con Israel, un país que libra una guerra en 8 frentes, siendo el 8º frente a Estados Unidos? Las secciones 224 y 622 consolidarán el control israelí y la fusión de Israel con el gobierno de Estados Unidos de una forma más poderosa que todos los influenciadores a los que paga y que todo el poder del lobby israelí juntos. Este es el proyecto de ley más peligroso que hay ahora mismo en el Congreso. Cualquiera que esté preocupado por el papel que está desempeñando Israel al invalidar por completo la opinión del público estadounidense, que se opone de manera transversal a esta guerra contra Irán, destructiva en lo económico y asesina, tiene que intervenir, llamar al Congreso y hacer algo para detener este proyecto, porque las facciones pro-Israel en el Congreso ya han bloqueado una resolución para frenarlo. Sí, lo frenaron en la Cámara de Representantes. No creo que haya llegado todavía al Pleno del Senado, aunque el impulsor de esta medida es el presidente del comité en el Senado, Tom Cotton, de Arkansas, que además preside el Comité de Inteligencia del Senado, el que tendría que revisarlo. Así que con toda seguridad va a pasar por el Comité del Senado. Ahora bien, que consiga los 60 votos en el Pleno dependerá de si hay alguien allí con una pizca de valor. Pero todo esto, según lo entiendo, Max, y corrígeme si me equivoco, permite una relación menos visible entre Estados Unidos e Israel, una relación que será casi imposible de revertir sin una nueva ley aprobada por otro Congreso. Sí, elimina todos los mecanismos de supervisión diplomática, los mecanismos de control político, y traslada la relación especial entre Estados Unidos e Israel fuera de esos cauces, hacia el mundo turbio y mucho más opaco del Pentágono y del sector de defensa. Y así,
todo puede ocultarse bajo el argumento de la seguridad nacional. On the basis of national security. Wow. Let me Vaya, déjame cambiar de tema un momento. El presidente, claro, hizo ese anuncio tan loco sobre la isla de Karg a las 8:30 de esta mañana, ya lo comentamos. Y justo cuando ibas a entrar, hizo otro anuncio diciendo que no va a atacar la isla de Karg y que no va a bombardearla. Tú hablaste de lo desestabilizador que es esto en Israel. ¿Qué va a hacer Netanyahu al respecto? Está ahora mismo al teléfono con Donald Trump diciéndole que no puede echarse atrás en este punto o que si lo hace, pasará lo siguiente. or the following will happen? I would assume so. I was Supongo que sí. right last week. La semana pasada tuve razón cuando predije que Netanyahu intentaría literalmente hacer saltar por los aires cualquier posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, bombardeando el distrito de Dahiyya, en Beirut. Creo que unas 48 horas después de decirlo, Israel bombardeó ese mismo distrito, que Irán había señalado como una línea roja. ¿Qué bombardearon exactamente? No fue un ataque dirigido, no llevaron a cabo ningún asesinato. Simplemente golpearon un edificio y dijeron que era un mensaje. Mataron a algunos transeúntes. Y luego, Irán respondió. Israel seguirá utilizando el Líbano, que es la línea roja, para provocar un conflicto con Irán y para arrastrar a Trump de nuevo hacia quienes lo controlan. Cada vez que Trump pide un respiro a sus jefes, desde Tel Aviv le dicen, no, tienes que seguir trabajando para nosotros. Y él hace lo que ellos quieren. You got to keep working for us. And he does what they want. So I assume that Israel will continue to escalate. Así que supongo que Israel seguirá intensificando el conflicto en Líbano, donde están llevando a cabo un auténtico proyecto de limpieza étnica en el sur, expulsando a 1 millón de ciudadanos chiíes libaneses, y continuarán atacando Dahiyya, donde no hay objetivos militares, con el fin de avivar este conflicto. Y también es posible que Israel ataque a Irán de forma unilateral en algún momento. Israel está celebrando, Netanyahu está celebrando una reunión del Gabinete de Seguridad. Creo que ha tenido una hoy. Y están muy molestos por el anuncio de Donald Trump. Debo decir que no creo que Donald Trump hable en serio sobre un acuerdo. Puede que simplemente lo esté retrasando, porque ahora es la ceremonia de apertura del Mundial, y ICE necesita detener a más funcionarios y jugadores de fútbol. No sé a qué está esperando, pero no creo que hable en serio sobre un acuerdo. What do you think? ¿Qué crees que Smotrich, Ben-Gvir y toda esa gente le están sugiriendo a Netanyahu en este momento? As we speak. Well, there's actually a split between Ben-Gvir. Bueno, en realidad hay una división entre Ben-Gvir y Smotrich. ¿Sobre qué? Smotrich está más centrado en Cisjordania y en la anexión, y quiere rebajar un poco el tono. Por lo que he leído, quiere reducir algo la presencia en Líbano, mientras que Ben-Gvir quiere escalar. Pero Smotrich también ha hecho declaraciones pidiendo la destrucción de, digamos, 10 edificios en Beirut por cada dron FPV que alcance a un soldado israelí. Así que, ¿qué pueden hacer? Quiero decir, son un factor dentro de la coalición. Podrían amenazar con retirarse. Y Netanyahu tuvo una reunión de seguridad muy intensa con Ben-Gvir la semana pasada, en la que, según comentarios filtrados, Netanyahu en realidad estaba intentando convencerle de lo contrario. Dijo, no alienemos a Trump. Ha hecho prácticamente todo lo que queríamos. Y Ben-Gvir respondió, no, tenemos que ignorar por completo a Estados Unidos. No podemos permitir que cierren este acuerdo. Así que al menos hay una especie de fachada de división. No sé quién filtró esos comentarios. Pero luego están los otros socios de la coalición, los partidos ultraortodoxos. Y creo que eso es lo que al final podría amenazar con hacer caer la coalición de Netanyahu. El proyecto de ley sobre el reclutamiento de los jaredíes, o ultraortodoxos. Esa ley obligaría a hombres que por motivos religiosos se oponen a servir en el ejército israelí, porque creen que eso les apartaría del estudio de la Torá, a ponerse el uniforme. Ha habido disturbios y oposición. Y bueno, no es solo el partido ultraortodoxo. Está el partido Shas, que representa al sector religioso del público mizrahi, un partido importante en Israel.
que se opone a esto. Así que Netanyahu, para mantener unida su coalición, tiene que permitir que ese sector de la sociedad israelí, que básicamente vive de las ayudas del Estado y no participa en el ejército, siga dedicándose a estudiar la Torá todo el día. Y al mismo tiempo, está dando más poder y confianza a representantes del público israelí más secular, aunque todavía con un tinte fascista, como Gabi Ashkenazi, que fue jefe del Estado Mayor israelí. Él viene del ámbito militar. Es el autor de la llamada doctrina Dahiyya, que defiende el uso de una fuerza desproporcionada, incluso contra civiles en Líbano y Gaza. Pero ahora es el principal rival emergente de Netanyahu y representa al centro-izquierda. Y algo que enfurece profundamente a ese sector de la sociedad judía israelí, la gente de Tel Aviv, del oeste y sur de Jerusalén, de Haifa, muchos de ellos trabajando en el sector tecnológico y con una visión más secular, es que haya tantos hombres que no hacen el servicio militar como ellos lo hicieron, ni comparten el sufrimiento en el campo. Eso es lo que realmente amenaza con hacer estallar a Netanyahu, y lo está empujando a estas guerras, porque mientras siga existiendo esta guerra en 7 frentes, puede mantener al público más o menos unido. ¿No dictaminó el Tribunal Supremo de Israel que ellos también están sujetos al servicio militar, igual que todos los demás? Eso no significa que vaya a ponerse en práctica. Netanyahu lo ha estado retrasando todo lo posible, porque su coalición es muy frágil. ¿Qué intenta conseguir Jared Kushner, el yerno del presidente y parte del dúo de negociadores en Albania? ¿Y cómo se ha recibido eso allí? Sí, es increíble. De verdad, es una historia alucinante. Jared Kushner, en julio de 2021, estaba en un yate que pertenecía a un amigo frente a la isla de Sasan, en una zona ecológicamente protegida, llena de flamencos preciosos. Iba con Ivanka Trump. Y según contó Ivanka Trump, nadaron hasta una isla deshabitada, quedaron completamente fascinados con lo que vieron y decidieron lanzar un mega resort, un proyecto de unos $4.500 millones, con 10.000 habitaciones de hotel y villas de lujo, en esa reserva natural virgen y sin habitar. Resulta que el yate en el que estaban pertenecía a Nathaniel Rothschild, de la familia Rothschild, que fueron clientes de Jeffrey Epstein, y son conocidos a lo largo de la historia por financiar guerras y todo tipo de actividades oscuras. Nathaniel Rothschild es un gran partidario de la guerra con Irán, y Jared Kushner, desde entonces, ha estado implicado en una especie de acuerdo secreto con el líder de Albania, el primer ministro Edi Rama, que es un instrumento comprado del Imperio Occidental, como lo ha sido el liderazgo albanés desde el final de la Guerra Fría. A través de sus socios afines, están construyendo este complejo turístico. El público albanés no supo nada de esto hasta esta primavera, o hasta mayo, y entonces lanzaron lo que llaman la Revolución Flamenco, en defensa no solo de esta hermosa reserva natural, sino también de su soberanía nacional. Y es un momento poco común en el que los albaneses se están levantando, no solo contra Estados Unidos, sino que también empiezan a notar la influencia israelí. Este proyecto se financiará a través de Affinity Partners, la empresa de Kushner, que básicamente funciona como un vehículo de influencia extranjera de países como Arabia Saudí, que lo está financiando, y también de Qatar, donde una empresa qatarí será copropietaria. Y los albaneses señalan con razón a estas monarquías del Golfo, así como a Israel, por los profundos y duraderos vínculos de Jared Kushner con ese país. También es importante mencionar que la isla de Sasan fue una antigua base militar soviética, situada en una vía marítima de gran valor estratégico y llena de búnkeres nucleares. Y ahora está muy de moda entre los miembros de la llamada clase Epstein, la clase de los multimillonarios, conseguir sus propios búnkeres ante la expectativa de una guerra o de una gran reacción contra sus actividades.
That would mean that if Jared Kushner establishes this, Eso significaría que si Jared Kushner construye ese complejo de lujo exclusivamente en esa isla, también podría convertirse en un posible bastión para la proyección del poder israelí en la región. Y hemos visto a israelíes comprando grandes extensiones de tierra en Chipre e Israel estableciendo una presencia de inteligencia militar en toda Grecia. Así que los albaneses están empezando a ver esas conexiones. ¿Y qué ha dicho el primer ministro Edi Rama sobre estas protestas que ahora mismo están tomando las calles de Tirana, la capital de Albania? Hay miles y miles de personas en las calles. Dice que los enemigos de Israel están detrás de esas protestas y que se enfrenta a una guerra híbrida contra Israel. Bueno, ¿por qué diría eso? Porque ha vinculado a su gobierno y a su país de una forma muy profunda con esa relación especial con Israel, comprando enormes cantidades de armas a Israel, integrando sus servicios de inteligencia con los de Israel. Y esto parece formar parte de ese mismo proyecto de la isla Sasan de Jared Kushner, el de Affinity Partners. El proyecto Affinity Partners parece estar relacionado con el llamado Proyecto del Gran Israel, y muchos albaneses están empezando a darse cuenta de ello. Vaya, no tengo ni idea de cómo acaba todo esto, amigo. ¿Sabes cómo debería terminar todo esto? Debería terminar con una investigación por agente extranjero sobre Jared Kushner, que fundó Affinity Partners justo después de dejar la primera administración Trump. Poco después, Arabia Saudí le transfirió $2.000 millones y nunca generó ni un solo céntimo de retorno sobre esa inversión saudí. Fue, simplemente, una vía para que los saudíes pagaran a Trump Incorporated. Y eso mismo está ocurriendo en Albania. Le están dando a Jared Kushner una pequeña isla para pagar a Trump Incorporated y al emergente imperio occidental, que está integrado en el proyecto del Gran Israel a través de Donald Trump y su familia. Vaya, Max, muchísimas gracias. Ojalá no tuviera que irme porque podríamos seguir hablando de esto. Te agradezco de verdad, como siempre, todo tu análisis, amigo mío. Te deseo lo mejor. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, juez. Gracias. Dentro de 14 minutos, 3:15 esta tarde, hablaremos de todo esto con el coronel Douglas McGregor y el juez Vano en el programa Judging Freedom. Douglas McGregor, a judge in the Napolitano for Judging Freedom.